El libro de Proverbios, capítulo 4, verso 25. Amén. Damos la bienvenida también a nuestros hermanos, iglesia, amigos, iglesia también, un mismo cuerpo, que tras la pantalla igual pueden seguir esta transmisión y también han apartado el tiempo para recibir la palabra de Dios. Dice la palabra así: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno eterno, en el nombre de Jesús, nuestro buen Dios, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús porque nos has traído a este lugar y aún también, Señor amado, nos has puesto en nosotros el querer como el hacer para escuchar también este mensaje en donde quieras, Señor amado, que estemos. Y hoy te pedimos, Señor, la guía de tu Espíritu, porque sabemos, Señor, que para este tiempo, Señor, nadie es suficiente. Solamente queremos prestar nuestros labios a ti, Señor, a tu Espíritu, para que lo que hoy, Señor, se diga, Señor, en este altar, mi Dios, sea palabra que viene de ti, Señor. Te pido, Dios, que abras nuestro entendimiento, que, Señor, nos ayudes a comprender tu palabra. Trae, Señor, esa respuesta que necesitamos, Señor, para el día de hoy. Y gracias porque, Señor, hemos podido apartar el tiempo, Señor, para ti. Y hoy queremos, Señor, aprovecharlo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No nos olvidemos, hermanos, que dice la palabra de Dios que el alimento, amén, hay que dar el alimento a tiempo. El Señor mismo lo dijo esto en Mateo 24, en los tiempos del fin, que el buen siervo y fiel, el buen mayordomo, da el alimento a su familia en tiempo. ¿Alguna vez has comido tu almuerzo fuera de tiempo? 4 de la tarde, 5 de la tarde, ya no es lo mismo, ya no cumple esa misma función. Cuando se recibe el alimento en el tiempo correcto, en el tiempo oportuno, eso sí ayuda al cuerpo, ayuda. Es de la misma manera también en la iglesia. Sabemos todo lo que está pasando allá afuera y todo lo que se está también cumpliendo, que ya también generaciones atrás todo se ha venido cumpliendo conforme a la palabra de Dios. Pero no te olvides que el Señor mismo dijo que esta generación no pasará. Aprended de la higuera la parábola. Hace mención de que todos los acontecimientos que el Señor Jesús dijo que pasarían tienen que cumplirse en una generación. Así que puedes ir tú viendo y percatándote que el Señor está cerca. Porque ya hubo mucha persecución generaciones atrás, claro que sí. Muchos murieron también con muchas pestes y pandemias también. Pero quizá en esta generación todo se está juntando, tanto como rumores de guerras, con terremotos y con muchas cosas, nación contra nación. Así que es bueno prestar atención. Y si recibimos el alimento a tiempo, hermanos, pues nosotros vamos a estar preparados para lo que viene. Hoy el tema, el Señor así lo dictó, es tiempo de abrir los graneros. Amén. Y quiero que vayamos comprendiendo esto. Si estamos en el tiempo de Dios, que es el tiempo Kairos, o estamos en el tiempo del hombre, que es el tiempo Cronos. Amén. Y para eso rápidamente vayamos al libro de Juan, capítulo 4. Amén. Dice la palabra que tenemos que ser fieles. Amén. En el libro de Hebreos dice la palabra que así como Moisés fue fiel como siervo en la casa del Señor, cuánto más, dice el Hijo de Dios, que habla de Jesús, fue fiel como hijo. Amén. Como siervos podemos ser fieles. Amén. Y quizá aquí está también nuestro diseño. No sé si me pueden ayudar a traerlo acá. Por favor. Vamos a, todo este tiempo también lo hemos estado viendo, que nos estamos basando en el diseño de la palabra de Dios. Amén. Un diseño que el Señor a sí mismo lo estableció, empezando desde el tabernáculo de Moisés. Amén. Y este tabernáculo de Moisés, gracias hermanos. Este tabernáculo de Moisés tenía un diseño fiel a la palabra que Moisés lo cumplió. Amén. Moisés no se afanó en otras cosas en su tiempo Cronos, sino entró al tiempo de Dios para hacer conforme al diseño de Dios. Y habíamos dicho la semana pasada que cuando terminó de hacer el diseño de Dios, la gloria de Dios descendió. Amén. Y todo esto dijimos que es una sombra de lo que había de venir. Todo esto no quedó así. Todo este tabernáculo, el lugar santo, el atrio, el lugar santísimo, amén, todo esto llegó a estar en el templo de Salomón. Y todo esto fue una sombra
también en Cristo, amén, porque Él ahora dice, abrió camino nuevo, amén, recto que abrió camino nuevo, dice, para que nosotros entremos al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y aún nuestro mismo cuerpo, dice, es tabernáculo. Si este tabernáculo se deshiciere, tenemos edificio, dice, de Dios, es decir, este tabernáculo es temporal. Todo esto era temporal. El Señor hizo habitar a Israel también en tiendas, en carpas, eso era temporal. Este cuerpo también es temporal, amén. Y ese lugar santísimo ahora es el corazón donde podemos con sinceridad entrar al Señor. Pero en el lugar santísimo, en la persona, el sumo sacerdote tenía que entrar, ¿sí?, sin ningún pecado. Tenía que haber confesado, poniendo también sus manos en los cabritos, en las ovejas, para transmitir ahí los pecados, que tú ya todo esto lo conoces según la palabra, que era sombra, y entraba limpio al lugar santísimo. Nosotros de la misma manera, con corazones sinceros, dice, sin levadura, tenemos que entrar a la presencia de Dios. Y cuando tenemos un corazón limpio, el Señor, dice, se manifiesta. Los limpios, dice, de corazón verán al Señor, tanto en el tiempo que estaremos en el cielo, como acá también podemos ver obrar al Señor. Pero aquí me parece muy interesante, solamente eso como introducción, porque vamos a seguir viendo el diseño de Dios para nuestras vidas. Si seguimos la palabra de Dios, el diseño de Dios, el manual de vida, amén, las cosas van a ir bien, van a venir pruebas, amén, pero va a haber contentamiento en todo lo que hagamos, porque lo estamos haciendo correctamente, amén. Quiero avanzar. Juan capítulo 4, verso 34. Miremos aquí a los discípulos de Jesús, que ellos estaban preocupados más en su tiempo que en el tiempo del Maestro. Juan 4, 34. Dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Cuando Jesús entró a Samaria, los discípulos de Jesús estaban tan afanados en el apetito que ellos tenían y en el vientre que ellos tenían hambre. Es decir, ellos en ningún momento entendieron el tiempo de Jesús cuando entró a hablar con aquella mujer samaritana para poder presentarse como el Cristo, como aquel que sacia la sed. Amén. Pero los discípulos, lee el contexto, estaban más afanados en buscar comida, ¿ok? Y cuando vienen a Jesús, ¿qué le dicen? Ven y come. Es decir, como que ahora le quieren que Jesús entre también a su tiempo, ¿no? Y Jesús, ¿qué les dice? No, ahí en el verso 34 dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús en ningún momento estaba fuera de tiempos del Padre, siempre estaba en el tiempo correcto. Y más allá de la edad, que también todo esto tipifica también en la ley, en los salmos y en los profetas, ¿sí?, de los 33 años, que también hay mucha sombra de lo que Jesús también hizo. Él en esa edad, esos 3 años de ministerio, tuvo que cumplir a cabalidad el tiempo y todo lo que el Padre le dijo, ¿ok? Entonces aquí Jesús estaba empeñado, se puede decir, estaba enfocado en cumplir su misión, más que una comida física, ¿ok? Dile a la persona que está a tu lado: Cristo es más que el alimento. Cristo es más que tu vida misma. Amén. Cristo es más importante. Y en la venida de Jesús, ya el Señor había inaugurado ya el tiempo de la siega, del fin de los tiempos. Los samaritanos también iban a creer en Jesús. Amén. Y esa afirmación del verso 36, cuando dice: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Esto estaba ya haciendo referencia al libro de Amós, capítulo 9, verso 13, lo puedes anotar, que habla del pisador de las uvas, que alcanzará al que lleve la simiente. Habla de una imagen de abundancia, ¿ok? Por eso que ahí afirmaba el Señor que Él mismo ya estaba comenzando la era mesiánica, que no solamente los judíos iban a creer en el Señor, sino que los gentiles estaban esperando también por el Mesías, amén. Y ahí entró también el Señor a poder hacer la voluntad del Padre, ¿ok? Entonces a Jesús anunció ya el reino. Juan el Bautista también lo había anunciado y los profetas. Por eso que aquí el Señor les dijo: alcen sus ojos.
En el libro de Proverbios dijimos, dice, que tus ojos sean rectos, amén, y siempre mira hacia adelante. Que tus ojos sean rectos, es decir, enfócate en lo que es importante. Y aquí dice que Jesús les dice a los discípulos, alcen sus ojos, ya los campos están blancos para la siega. Es decir, al decirles eso el Señor Jesús, les estaba diciendo, ustedes están afanando y preocupándose en otras cosas y no en lo que realmente tiene importancia. Por eso que ahí les dice, ¿no? Que ustedes van a ir y van a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros ya han labrado y ustedes han entrado en sus labores. Amén. Que en ningún momento podamos decir, no, por mí, y entra ahí el orgullo, por mí esa persona ha venido a los pies de Cristo. No, ha habido otros que también ya hicieron la voluntad del Señor y sembraron la semilla y tú solamente has sido para poder recoger, nada más has entrado en las labores de aquel otro. Amén. Por eso que en ningún momento uno debe jactarse y decirse, no, he ganado almas. No, el Señor es el que ha hecho la obra. Amén. Para que tú seas un instrumento y puedan venir a los pies de Cristo. Amén. Amén. Entonces ahí el Señor les dice, alcen sus ojos. Pero los discípulos estaban afanados en su vientre, en satisfacer sus necesidades. Todavía no habían entrado los discípulos al tiempo de Cristo. Cristo estaba en el Kairos, pero los discípulos estaban en el Cronos. Y esto llama mucho la atención cuando dice aquel pasaje de Lucas capítulo 9, del verso 52 en adelante, cuando el Señor Jesús le dice a uno, ven y sígueme. Pero otros se autoinvitaron y le dijeron, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor mismo les dice, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, aquellos que dicen, yo le seguiré al Señor, pero creen que es solamente una aventura más. Creen que estando en el camino del Señor pueden hacer lo que ellos quieren, pero no se comprometen con el reino de Dios. Por eso que es diferente, aquel que se autoinvita no va a perseverar en los caminos del Señor. El que sale del propósito de Dios nunca va a perseverar. Pero cuando el Señor Jesús le llama a aquel otro y le dice, ven y sígueme, pero aquel que le dijo, deja que primero vaya y entierra a mi padre. El enterrar al padre, que era después de Dios la persona más importante en la cultura, el que recibía un honor muy grande, significaba acá que esta persona estaba esperando, no que su padre ya estaba muerto, sino que estaba esperando que su padre muera en algún momento. Es decir, como que diciendo, Señor, deja que hagan primero mis cosas y de aquí a unos 20 años que recién va a morir mi padre, recién te sigo. Cuando el Señor ya murió, resucitó y viene y le dijo, ¿dónde estás? ¿No? Es decir, a veces pensamos que debemos meter a Dios en nuestro tiempo, cuando nosotros debemos meternos al tiempo de Dios y estar en la voluntad de Dios. Y eso es una enseñanza que el Señor también lo va a ir repitiendo muchas veces. Luego aquel otro también que le dijo, yo te seguiré también. ¿Y qué le dijo también esta persona? Dijo, pero deja primero que vaya y despida a todos los que están en mi casa. Es decir, pensaban que el camino del Señor era vacaciones. Dijimos, las vacaciones no son, es decir, no están prohibidos por si acaso, porque es bueno aclarar. El Señor nos ha hecho cuerpo, alma y espíritu y el cuerpo necesita descansar. Pero esta persona en el contexto hace mención que querías solamente una aventura más en el camino del Señor y que en cualquier momento el Señor le iba a dar permiso para que haga lo que quiera. Es decir, vaya, fiestee y haga sus cosas. Acuérdate en los hermanos de Jesús, amén, aquellos que fueron a la fiesta y le dijeron a Jesús, a ver, muéstrate, hazte famoso de una vez. Y el Señor Jesús le dijo, no es el tiempo todavía. Y ellos mientras estaban fiesteando, estaban en la fiesta, el Señor Jesús dice que estaban en el templo predicando la palabra de Dios. Es decir, muchos pueden estar afuera en sus cosas, en sus afanes, pero solamente los que son llamados por el Señor, los comprometidos, los que el Señor dice, da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, vas a estar comprometido en las cosas de Dios. Amén. No una vida de religión, no una vida de rutina, sino una vida comprometida al Señor, de llevar tu cruz, de que tus deseos ahora no prevalecen, sino ahora los propósitos de Cristo. Amén. Amén. Seguimos vivos, ¿verdad? Amén. Entonces debemos entrar al tiempo de Dios y no meter a Dios en nuestro tiempo, ¿ok? Él te ha llamado. Ahora dijimos, el año agrícola, ¿ok? Que aquí hace mención en el libro de Juan,
tenía 6 partes y cada uno duraba 2 meses. Había el tiempo de siembra, el tiempo de invierno, primavera, la cosecha, verano y el calor intenso. Y aquí es donde vamos a entrar a la aplicación de la palabra de Dios que el Señor nos ha ido mostrando. En estos tiempos de siega, porque el Señor habló de tiempos, amén, y dice de la palabra de Dios que también debemos ser entendidos en los tiempos, no con el afán de decir, uy, esto se cumple, esto no se cumple, no, con el afán de poder estar preparados y de decir, ahora ¿qué tengo que hacer yo? Más allá de como los judíos que esperaban señales, o que los griegos esperaban sabiduría, no, más allá de entender el propósito por lo cual están pasando tantas cosas. Había muchos de estas 6 partes o etapas: la siembra, el invierno, primavera, la cosecha, el verano y el calor intenso. El calor intenso habla de pruebas, habla de tribulación, habla de cuando dice la palabra en Jeremías 17, aun cuando dice el intenso calor o el calor abrasador llega a las ramas, dice el hombre justo es bienaventurado porque dice que su hoja no cae, aun cuando venga el calor intenso. Y es lo que el Señor nos va preparando y nos quiere preparar, y quiero que prestemos mucha atención en todo este tiempo, amén, en todo lo que vemos alrededor, porque cuando venga un calor intenso, te lo hablo en lo espiritual, porque aún en lo natural, así como ayer Andresito me decía algo muy, muy cierto, que lo dice la palabra de Dios. Por ejemplo, a ver, leamos rápidamente Apocalipsis 16:8, porque este tiempo es tiempo de abrir los graneros. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay mucho calor intenso a nuestro alrededor, pruebas, tribulaciones, y aún las tribulaciones que va a pasar la iglesia, amén. Es tiempo de abrir los graneros, es decir, poder ponernos en la brecha y de predicar la palabra de Dios, ponernos en la brecha y de vivir a Cristo, ponernos en la brecha y de vivir el reino de Dios. Pero solamente aquellos que están en el tiempo de Dios, en el tiempo Kairos. Porque los que están en el tiempo Cronos y hoy se afanan en otras cosas, buenos, el Señor también con ellos hará su obra. Apocalipsis 16, 8 y 9. Miren lo que dice la palabra de Dios, que aquí habla de las copas de la ira, y aquí habla del cuarto ángel, dice que derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Habla de un calor, dice, abrasador, que se intensificará en el mundo entero, ese calor, y provocará un terrible anticipo de lo que será el lago de fuego venidero sobre quienes no se arrepintieron para darle gloria al Señor. Y creo que todo lo que está pasando hoy en lo natural podemos entender esto también. Eso en lo espiritual también podemos entender. En primer libro de Corintios 15:52 dice que en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque dice se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados para recibir al Señor en las nubes. Es decir, habla de un solo evento, que seremos transformados, que también habrá tiempos de tribulación para la iglesia, habrá tiempos difíciles, pero solamente el que está en el tiempo de Dios va a entender lo que está pasando para estar preparado para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero el que no es hijo, el que solamente se autoinvita al camino de Dios, pues llega el momento de la prueba y tribulación y se va a apartar, se va a alejar, porque el Señor no lo ha llamado. Por eso Jesús dijo, lo que el Padre me entregó, los que el Padre me entregó. El Padre es el que llama, amén, y el Señor es quien sostiene nuestras vidas. Pero cuando dice aquí al final la trompeta, como un cerrar y abrir de ojos, nuestros cuerpos serán transformados. Dice ahí de un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo de pecado será transformado como el de Cristo, amén. Y recibiremos al Señor, también dice en otra parte de la palabra de Dios, en las nubes, a la final trompeta, dice también la palabra de Dios. Es decir, debemos estar preparados para los tiempos que vienen. Debemos estar preparados para el tiempo que está viniendo y está aconteciendo, que la iglesia pasará por también la tribulación, que después al final será tocada la trompeta y al final de todo lo que pase la iglesia, ahí el Señor vendrá, amén, y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros en un cerrar y abrir de ojos seremos transformados, amén. Si bien hay muchas posturas, y obviamente no vamos aquí a entrar en debate, porque ya habíamos dicho en la escuela bíblica, no debemos nosotros aferrarnos en lo que dice la postura calvinista, esta otra postura, es lo que dice la palabra de Dios, amén.
o aún no aferrarnos a lo que también otros predicadores dicen, sino vayamos a la palabra de Dios, porque terrible va a ser que después digamos, ay, eso no me enseñaron, y no vas a poder perseverar en lo que venga más adelante, ¿ok? Entonces, hay un calor intenso al cual estamos entrando también el mundo entero, puede llámese así las copas de copa de las iras, ahí lo que dice Apocalipsis, de la ira, también las trompetas que están sonando, no vamos a entrar ahí a espigar, que eso también lleva tiempo para poder hacerlo, pero a lo que aquí quiero que vayamos a entender, hermanos, es en este ejemplo que vamos a ir viendo la vida de José. Cuando nosotros tenemos preparado nuestro corazón ya en el lugar santísimo y estamos listos para recibir de Dios, vamos a poder nosotros entender que vamos a entrar al tiempo de Dios. Y sin más decir, vamos a Génesis 41. Amén, Génesis 41. Es tiempo de abrir los graneros porque hemos vivido tiempos de vacas gordas, pero ahora también estamos entrando a un tiempo de vacas flacas. Génesis 41. Amén. No podemos nosotros esperar los tiempos gloriosos que van a venir, los tiempos también que va a venir para la iglesia. Y sí te animo a que puedas leer Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es como muchos lo pintan allá afuera, que es un libro de terror o que hay zombies. No, sino que es un libro, una carta llena de amor. Amén. Es como que termina de escribir la historia de Cristo para con su iglesia. Si bien van a venir muchos sucesos, claro que sí, son inevitables y son necesarios también para que esta tierra también sea revestida, sea restaurada. Amén. Aún lo que está pasando en Israel es profético con lo que dice la palabra de Dios, porque aún también Israel, lo que el enemigo, el anticristo o el espíritu del anticristo quiere hacer es destruir también geográficamente la nación de Israel, porque dice la palabra que en el monte de los olivos va a ser donde va a sentar Jesús sus pies. Y Jerusalén va a ser el trono de su estrado, amén. Eso dice la escritura. Por eso que Israel también oramos por la paz de Jerusalén en el sentido de que ¿quién es la paz? Es Cristo, es Jesús, que es la paz que puede traer Israel. No oramos por en sí por algo político de Israel. Oramos por el lugar donde el Señor va a venir y también reinaremos junto con Él. Y oramos por salvación de los judíos y no dejamos de orar también por la franja de Gaza o por Palestina o por también los árabes, porque es nuestra tarea orar también por la iglesia que está también allá, porque ya no hay judío ni griego, no hay bárbaro ni escita, todos, dice, somos uno en Cristo y Dios es todo en todos, amén. Por eso que debemos orar por todos. Pero todo lo que está pasando allá, no vamos nosotros a entrar al tiempo de Dios y a entender qué debo hacer yo en este tiempo, si todavía mi corazón no está entrando a su tiempo del Señor y todavía seguimos en nuestros tiempos. Es como las 10 vírgenes, si no tienen aceite o como aquellas insensatas, pues no van a poder entrar y recibir al Señor. Amén. Por eso que hoy en este tiempo la iglesia está muy distraída y no está comprometida, no está en un compromiso fuerte con el Señor. En Génesis capítulo 41, vamos a leer solo unos versículos. Primero vamos a leer desde el verso 14. Había dos tiempos aquí en José. Eran tiempos de recoger, juntar y guardar el fruto, el trigo para los 7 años que iba a haber de hambre, pero los graneros estaban cerrados, ¿ok? Pero algo tiene que pasar y algo va a pasar en tu vida, hermano, para que realmente estés listo cuando te abran los graneros ya en los tiempos de vacas flacas. Leamos desde el verso 14, por favor. Creo que en el contexto ya tú conoces cómo José fue echado a la cárcel, por gracia y misericordia de Dios, reveló los sueños del panadero y del copero, de que el copero fue ahorcado, si no me equivoco, el panadero al revés, ahorita lo vamos a leer acá en la escritura, ¿ok? Dice, y aconteció que en el verso 13, jefe de los panaderos, verso 11, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él no los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. ¿Ok?
Entonces aquí está haciendo mención el jefe de los coperos, el panadero fue colgado. Y el faraón tuvo un sueño, y ese sueño se lo contó, no hubo quien los interprete. Ahí vino el jefe de los coperos y dijo: yo me acordé, hace 2 años pasó esto pasó ya después, ¿sí? Y después de 2 años se acordó de José. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Amén, no se trata de nosotros. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Yo desperté, y vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quite la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Saltémonos al verso 46. Era José, aquí ya el faraón lo pone a José como gobernador y administrador de todo, mayordomo. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nació a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre. Subraya esto: tuvo algo que pasar antes de que Dios preparara para cuando tenían que entrar el tiempo del hambre o del calor intenso. Los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre. Como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendían a los egipcios, porque habían crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. He querido que leamos todo esto para entender el contexto y la aplicación que el Señor quiere darnos hoy. Amén. Primero, vemos acá que antes de que vengan los tiempos del hambre,
le tuvieron que nacer a José 2 hijos. Es decir, que Dios también preparó a José, más allá de haber sido un siervo de Dios, instrumento de Dios, y en el tiempo de la abundancia recoger, juntar, guardar y almacenar para poder estar preparados para el tiempo que iba a haber hambruna y muchos hambrientos iban a venir también para que les vendan comida. Pero Dios tuvo que permitir que José primero tenga 2 hijos antes de que pase y esté preparado para lo que iba a venir. ¿Por qué esto? Porque es algo que debemos aprender hoy. Amén. Antes de que vengan los tiempos del fin, antes de que nosotros abramos los graneros, en el sentido, antes de que nosotros vayamos y demos a aquel que está necesitado de la palabra de Dios y podamos predicarle y vivir el reino, tú primero tienes que preparar tu vida y tu corazón. Primero nosotros tenemos que estar preparados, lo que Dios quiere hacer de ti, para poder impartir correctamente con aquel que vas a compartir la palabra de Dios. Y vamos a ir desglosando todo esto, ¿ok? Entonces, antes de abrir los graneros, que es un tiempo que iba a venir, y dice, amontonaron tanto que no se podía contar, tuvo que entrar, dice José, en un tiempo donde tenían que nacerle 2 hijos, ¿ok? El granero todavía estaba cerrado, ya se había almacenado los 7 años de abundancia, pero antes de que se abran los graneros para abastecer a los hambrientos, le nacieron Manasés y Efraín, que sus nombres significan, ahí bien lo dijo, dice la palabra, Dios me hizo olvidar, que significa Manasés, y Efraín es, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Es decir, antes de abrir los graneros, antes de que pase el tiempo que va a pasar, ¿sí? Dios estaba preparando a José. Primero, haciéndole mención que José estaba muy concentrado en sus asuntos, así como aquellos discípulos de Jesús, estaba muy concentrado en sus cosas. Es decir, que José todavía no había sanado su corazón con lo que había pasado en el pasado. Acuérdate que los hermanos de José lo vendieron, lo maltrataron, lo trataron de cualquier cosa, amén, y hasta lo vendieron a los madianitas y a los egipcios y terminó en Egipto. Pero no nos olvidemos que todo eso Dios obra para bien, amén, porque creemos, ¿verdad?, que los que estamos en Cristo, amén, todo obra para bien, para los que aman a Dios, amén, amén. Por eso que José tenía que preparar primero su corazón de cerrar toda brecha, de cerrar todo aquello que le habían hecho en el pasado. Por eso que Manasés significa eso, Dios me hizo olvidar todo ello. Y después me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Por qué? Porque en José había todavía heridas, extrañaba su casa, las demás cosas, pero Dios lo estaba metiendo ahora a su tiempo. Todavía no estás preparado para el tiempo que viene, y esto como palabra de parte del Señor para tu vida, para que entres tú a lo que el Señor tiene para ti. Primero tiene Dios que pasarte por un tiempo que tú tienes que sanar heridas, un tiempo donde tienes que ser preparado por el Señor para recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Caso contrario, no vas a poder recibir el Señor, amén, porque primero Dios te prepara. Entonces, en el verso 41, verso 51, en esta versión dice, José llamó el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. ¿Sabes qué significaba el nombre de José, pero en el nombre que le dio el faraón, que era Safet Panea? Ese nombre de José significaba Dios habla y vive. Aunque sabemos que también los nombres que pusieron los babilonios, a Sadrach, Mesach y Abednego, que era Daniel, Ananías y Misael, y Azarías, obviamente, sabemos que los nombres judíos siempre tenían un significado, los nombres hebreos tenían un significado conforme a la palabra de Dios, más allá de los nombres babilonios. De igual manera los nombres egipcios, pero aquí hace mención, y es bueno retener lo bueno, que ese nombre de Safat Panea significa Dios habla y vive. Es decir, que ese nombre que le puso Faraón a José daba a conocer de que José servía a un Dios que hablaba y que vivía. Es decir, que en José se veía Dios, que existía un Dios que habla y vive. Dile a la persona que está a tu lado, así debe ser en nosotros, que en tu vida se vea Cristo. Amén. Así tiene que ser. En José se veía a Dios y en tu vida se debe ver a Cristo. Amén. Así que dile una vez más a la persona que está a tu lado, en tu vida
se ve a Cristo. Tu vida refleja a Cristo. Y si no se lo cree, pues dilo más fuerte, así para que se lo crea, amén. ¿Sí? Que realmente su vida refleje a Cristo. Entonces, ese significado era José, pero en el nombre egipcio. Y su nombre José en hebreo significa Dios añade, es decir, Dios me ha añadido, es decir, que yo no soy un árbol seco, en otras palabras, sino que doy fruto, me voy extendiendo. Esa es la idea. Pero en José todavía había algo que lo estaba secando, que era el rencor. Muchas veces hay resentimiento, a veces también eso hay en nuestras vidas y por eso también hay dolores, por eso hay muchas cosas, porque todavía no has sanado tu corazón, porque todavía hay orgullo, porque todavía hay muchas cosas que el Señor no te va a abrir, no vas a abrir los graneros de Dios, ir al tiempo de Dios hasta que sanes lo que hay en ti. José dio honor entonces a su nombre, fue adelante, dejó el pasado. Es una figura cuando Pablo dice, ¿verdad? Olvido ciertamente lo que queda atrás, y como dice Proverbios 4 que hemos leído, me extiendo a lo que está delante. Mis ojos son rectos y me voy extendiendo a lo que está delante. Olvido lo que ha pasado. Olvido ciertamente el pasado, pero qué difícil es olvidar el pasado, ¿verdad? Difícil es olvidar. O como aquella mujer esposa de Job, ¿verdad? Que le reclamaba una y otra vez y le decía, maldice a tu Dios y muérete, no te quiero ver aquí enfermo. Y qué triste que en este tiempo pueda haber también esas esposas, que como dice la palabra, son goteras, ¿sí? Son como goteras continuas, así es la mujer rencillosa en su casa. Wow, fuerte, ¿verdad? Y a veces los hombres también nos comportamos de esa manera con las mujeres. Bueno, pero otro tema aparte, para que entendamos que todavía hay que sanar el matrimonio, hay que sanar la familia, ¿ok? Hay todavía amarguras, hay pasados, rencores que impiden que avancemos. Pero después cuando José dice, le nació Manasés, Dios me hizo olvidar todo lo que ha pasado. Y ahora cuando le nace Efraín, dice, ahora me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Es decir, que Manasés era la marca de un nuevo tiempo donde estaba entrando ya José. Y José ya estaba decidido a empezar ese nuevo tiempo, de abrir los graneros cuando iba a haber un tiempo de tribulación, un tiempo de hambre. Entonces José miraba y olvidaba, ¿ok? No sé si te ha pasado, pero en este tiempo yo pude en el espíritu verlo así, ¿ok? Que cuando yo miro a mis hijos, me acuerdo de Dios y olvido todo lo que ha pasado. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos, mi hija mayor que es Jael, cuando yo lo veo a ella, yo digo, yo tengo que ser esforzado y valiente, porque ese es el significado que el Señor le ha puesto, o significa Jael. Cuando veo a Ezequiel, me acuerdo de que Jehová es mi fortaleza. Así como el hermano Nelson una vez de manera profética me dijo también, Él será tu fortaleza. Y todo este tiempo, así es cuando veo yo a mi hijo. Y a David, también lo veo, cuando lo veo a él, ahí digo, Señor, somos amados por ti, porque ese es el significado de David, el amado. ¿Quién pensaría que yo le hubiera puesto esos nombres a mis hijos? Solamente es Dios quien pone los nombres, ¿verdad? Pero todos los sucesos que nosotros pasamos, cuando vemos a nuestros hijos, podemos nosotros entender, wow, Dios ha tenido un propósito en todo esto. Y aún en tu misma vida, hermano, amén, aún en los hijos, en los nombres que les vas a poner, nada es casualidad. Y esto igual en la casa, ora y dile, Señor, muéstrame, porque igual cada nombre que Dios le dio a tus hijos tiene un significado. Y aún en lo espiritual te va a mostrar el Señor, amén. Por eso que Manasés y Efraín eran como señales para José, para primero, olvidar todo lo que ha pasado. Y segundo, que aún yo en esta tierra puedo fructificar. Por eso cuando el Señor los llevó a Babilonia, les dijo, ¿verdad? Oren por la paz y procuren la paz, porque en su paz tendrán paz. Es decir, no tenían ellos que estar en Jerusalén para encontrar paz. Aún en Babilonia podían encontrar la paz del Señor, el shalom de Dios. Amén. Porque no se trataba de algo físico, de un territorio, sino en el lugar donde el Señor los había puesto. El Señor tenía ahí propósitos. Amén. Entonces, cuando tenemos un corazón limpio, amén, ahí vamos a prosperar en todo lo que hagamos. José prosperó en todo lo que hizo, aun cuando fue llamado como gobernador de Egipto. Amén. Prosperó porque tiene un corazón limpio. Pero, ¿sí? Primero, Dios le tuvo que hacer olvidar todo lo que pasó y fructificar también en lo que iba a ser esa tierra de aflicción, ¿ok? Entonces, Manasés habla de un pasado que quedó enterrado. Y eso también puedes aplicar a tu vida. Todas las ofensas, maltratos, tiene que quedar en el pasado.
tienes que sanar tu corazón para entrar y recibir lo que el Señor tiene para ti. José después dice, no pudo fingir, ¿verdad? Cuando vinieron y se acercaron, vinieron, dice, desde Canaán para poder comprar comida, y José los reconoció que eran sus hermanos. Él no pudo fingir, se puso duro tal vez, pero lloraba amargamente. Y obviamente ahí ya conoces la historia que hizo que traigan al hijo menor, los encerró también a los otros ahí, cosa que era también un propósito para poder mostrarse a ellos, ¿ok? Entonces sanó ahí en su corazón José, ya quitó todo rencor, todo lo que había. Esa palabra olvidar todo, esa es la palabra hebrea nashá, ¿ok? Me hizo olvidar todo, pero esa palabra, mira aquí en el verso 29, te lo quiero leer, dice, he aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero después de ellos vendrán 7 años de hambre, toda la abundancia anterior será olvidada en la tierra de Egipto, el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia pasará desapercibida en la tierra debido al hambre que vendrá después, porque será muy grave. Es decir, a causa de la hambruna, la abundancia pasó desapercibido. Es decir, a veces pasan situaciones, hermanos, tan difíciles, situaciones tan complicadas o aún enfermedades que pueden venir a nuestras vidas que olvidamos los tiempos que el Señor ha sido bueno con nosotros. Por eso dice, trae a la memoria los años de la diestra del Altísimo, que no nos olvidemos cuán bueno fue Dios. En los tiempos de pandemia, uno puede llegar a una situación tan dura de olvidar cómo ha sido el Señor antes del 2019, me corrigen el año, que ahora que pasó todo esto, la gente se llena de amargura para con Dios. Y decir, no, fue tu culpa por lo que pasó todo esto. Y empieza un resentimiento, un dolor en el corazón que hasta ahora no lo puede sanar. ¿Por qué? Porque los tiempos de hambre, los tiempos difíciles, a veces llegan a ser tan duros que pasa desapercibido los tiempos de abundancia con los que tuvimos con el Señor. ¿Se llega a entender? Y eso no tiene que pasar, hermanos. Es decir, debemos olvidar, obviamente, ciertamente lo que queda atrás, lo que nos han hecho, saber perdonar, así como nuestro Dios Padre nos perdonó en Cristo Jesús, perdonar también a aquel que nos ha hecho daño, para que seamos, dice, perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pero no debemos olvidar, eso es otra cosa, lo que el Señor ha hecho. Y que cuando estemos en tiempos difíciles o en un calor intenso, un calor abrasador, en tiempos de tribulación tan fuertes y se derramen las copas de la ira del Señor, no debemos olvidar cuán fiel ha sido el Señor, que aún el Señor te sigue amando, que aún cuando José dice que toda la tierra estaba llena de hambre, pero en José y en los que estaban con ellos no llegó ahí el hambre, ellos estaban sostenidos por Dios. Es así, dice la palabra de Dios. El justo dice, Dios no dejará desamparado al justo, ni su simiente que mendigue pan. El Señor sostendrá a sus hijos aun cuando la tierra esté seca o no haya lluvias. O no pasó en los tiempos de Elías, que aún a Elías le servían los cuervos, que aún los cuervos lo sustentaban, los cuervos que comían carne le daban carne a Elías. Es así tu vida y mi vida, el Señor te sostendrá y me sostendrá, aunque pasemos tribulaciones, pero no olvides lo que Dios hizo por ti, amén. Cómo te salvó, cómo el Señor fue propicio, te sanó, tantas cosas que tú puedes dar fe y testimonio, que lo que estás pasando ahora no pase desapercibido el amor de Dios, amén. Amén. Entonces, sigamos, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas terribles que pueden pasar que opacan los tiempos de gozo del Señor. Amén. Entonces, esa palabra manasés es manashés en hebreo, que es remover, remitir, echar completamente al olvido. Y eso se usaba para cuando alguien adquiría una deuda y se le aumentaba los intereses, y manasés era perdonar la deuda con todo e intereses. Es decir, olvidar todo lo que ha pasado. Olvidé todo lo que me hizo mis hermanos, todo lo que me hizo mi padre. Si mi padre no me cuidó bien, no me prestó atención, José olvidó completamente todo, porque tenía que estar preparado para poder repartir a los que realmente iban a venir a él. ¿Cómo iba a repartir José? Esto en lo espiritual podemos hablar hoy en el espíritu. ¿Cómo iba a repartir el grano? ¿Cómo iba a dar al que tenía hambre cuando él todavía, ¿sí?, no estaba sanado su corazón? Es decir, iba a impartir incorrectamente. Es como tú y yo, cuando oramos por alguien o le damos un consejo a nuestros hijos, primero tú tienes que
practicar lo que estás diciendo. Es decir, si estás aconsejando, practica primero lo que estás diciendo, porque si no tu hijo no te va a creer, ¿verdad? ¿Sí o no? Esa es la vida íntegra, ¿verdad? Que yo lo que predico, lo tengo que vivir. Amén. Amén. Entonces, esa palabra nashá es borrar, borrón y cuenta nueva. Es decir, que ahora yo olvido completamente lo que ha pasado atrás. Hay una historia del rey Manasés, que era otro Manasés, que él olvidó completamente lo que no tenía que olvidar. Olvidó la ley de Dios. Y al olvidar la ley de Dios, tuvo que ir hasta Babilonia y los enemigos le enseñaron para que después Manasés, este rey, se humille delante de Dios y pida perdón. ¿Qué cosas tienen que pasar en tu vida, hermanos? Cuando alguna vez habíamos dicho, pasamos el desierto de Dios, que es la escuela de Dios, ahí el Señor nos enseña lo que debemos aprender, pero cuando no aprendemos lo que debemos aprender, el Señor nos lleva a cautiverio, como a Israel. Y en el cautiverio los que nos enseñan son los enemigos, que son un duro trato, para que después ahí el Señor también nos saque y tenga misericordia de nosotros. Pero es como les decimos a los niños, primero aprende a las buenas, porque a las malas no te conviene, ¿sí o no? ¿Verdad? Eso le decimos a nuestros hijos. Si no, viene el palito. Si no me entiendes, el palito te va a hacer entender. ¿No ve? Amén. No vamos a entrar otra vez a discusión si usamos vara o no usamos vara. Sabemos, ¿no? Pero la vara corrige. Por eso dice la palabra que cuando corregimos, amén. Pero cuando no corregimos, dice, aquel niño va a ser vergüenza de su madre delante de los demás. Eso dice el libro de los Proverbios. Amén. Hay que corregir. Amén. ¿Cuántos amamos a nuestros hijos? Amén. ¿Cuántos los corregimos? Amén. Entonces los amamos. Amén. Si no lo corriges, no los amas. Eso dice la palabra. Entonces, Manasés ahí se arrepintió, ¿ok? Pero muchas veces, hermanos, también nosotros actuamos de esa manera, olvidamos el consejo que alguien nos dio. Olvidamos el consejo del papá y de la mamá que te dio. Olvidas el consejo que el Señor te dio en aquella reunión y te has olvidado por completo lo que no debías haber olvidado. Pero sí traes a la memoria lo que te han hecho. Creo que es la naturaleza del hombre, ¿verdad? Recordarnos y traer a la memoria lo que nos hicieron, pero sí nos olvidamos la palabra de Dios que te ha sido predicada en algún momento. El consejo sabio que alguien te dio, pero te has olvidado. Y eso no debe pasar, hermanos. Olvidamos muchas veces todo esto, ¿ok? Aplicando la palabra, ¿ok? Leamos Filipenses 3:12 y ya estoy terminando. Dame un poquito de paciencia. Filipenses 3:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para llegar a la meta debemos estar preparados. Un atleta se prepara correctamente para estar listo para correr, ¿verdad? No podemos correr así nomás. Es decir, si yo no hago ejercicio, a las 2 cuadritas estoy botando ya, ¿qué se dice? El bofe, ¿no ve? Y estoy botando ya todo, ¿no? Pero si me preparo antes, voy a estar listo para llegar a la meta. Y es lo que quiere el Señor. Para poder llegar a la meta y alcanzar lo que Dios tiene para ti, primero tienes que pasar esa situación. Amén. Quizá en lo natural el Señor también te va a dar hijos. Amén. Y el Señor así lo ha dicho y créele al Señor porque así será y se cumplirá para que podamos entender también más la gracia y la misericordia de Dios. Pero también, tomando este ejemplo, algo va a pasar en tu vida y tiene que pasar en tu vida, que tienes que sanar todo lo que ha pasado en tu corazón para avanzar y seguir adelante. Amén. Porque no es bonito ver hermanos jóvenes que están en depresión, que obviamente dijimos, no, obviamente se entiende, Elías también pasó por ese tiempo de depresión, pero Dios le dijo, levántate y come, amén. No es tiempo de estar postrado, es tiempo de levantarse, amén. Es tiempo de animar a los hijos, no solamente decirles, ay, qué pena, y dejarlos que duerman hasta las 12 del mediodía. No, tienen que despertarse 5. Mentira. No, pero bueno, tú ya sabes cómo educar a tus hijos, amén. Pero no creo que haya alguien que se duerma hasta las 11. Bueno, hay algunos ejemplos. Amén. Pero bueno, tenemos nosotros que prepararnos. Amén. Entonces tenemos que sanar esos corazones. Amén. Para que nuestros hijos no lleguen también a después tener muchas enfermedades a causa del rencor, del orgullo y de otras cosas. Entonces,
tenemos que extendernos hacia lo que está, dice ahí, delante. Enfrentar las cosas conforme a la palabra de Dios, no conforme a mis sentimientos. Dice el libro de Judas que no debemos ser sensuales. ¿Qué significa las palabras sensual? Significa que yo no debo basarme en mis sentimientos y en mis emociones, sino vivir en el Espíritu. Amén. Basarme en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Igual, lee todo el libro de Judas. ¿Cuántos capítulos tiene Judas? 1. Yo creo que terminando la reunión puedes leer fácilmente solo un capítulo. Amén. No vamos a entrar en debate cuántos capítulos lees cada día, pero terminando esto, lee un capítulo de Judas, el único, y vas a ver cómo es el carácter de los hombres en los postreros días. Amén. Digamos, entonces Dios quiere hacernos olvidar, Dios quiere sanar nuestro corazón y olvidar todo lo que ha pasado atrás. Por ejemplo, el Manasés de Dios es Jesús, porque en Cristo el Padre olvidó completamente lo que tú y yo habíamos hecho. Amén. Amén, porque ahora el Señor ha derramado su gracia y el Padre ve a Jesús, entre comillas Manasés, y olvida todos nuestros pecados y los bota al fondo del mar. Amén. Si así el Señor Jesús actúa, el Padre actúa, ¿cuánto más nosotros también? Amén. Debemos nosotros sanar toda herida para entrar a repartir los graneros de Dios, que ahorita vamos a entender qué significa. ¿Ok? Entonces nuestras vidas tienen que estar centradas en Dios, en su voluntad, pero cuán difícil es nosotros vivir nuestro tiempo y no el tiempo de Dios. Cuando no sabemos perdonar y no pedimos perdón, estamos viviendo como los discípulos, solamente satisfaciendo nuestro capricho, nuestras necesidades. Pero si vivimos en el tiempo de Dios, no, Señor, yo quiero ser escuchado por ti, tener un corazón limpio, entonces yo perdono y olvido lo que ha pasado. Amén. Y entro al tiempo de Dios. ¿Ok? Amén. Ok. Acuérdate cuando el Señor dijo, ¿verdad? El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Cuando miraba atrás el pueblo de Israel y se acordaba y añoraba los puerros, la cebolla, los ajos, etcétera, etcétera, se acordaba, dice, Dios los sacó de Egipto, pero Egipto todavía no salió del corazón de Israel. Es como tú y como yo. Dios nos ha sacado del pecado, pero todavía nosotros seguimos pensando en seguir pecando. Obviamente, pecado, dijimos, es la naturaleza del hombre, que hasta que suene la final trompeta, el Señor nos transformará este cuerpo corruptible en incorrupción, un cuerpo incorruptible, y ahí destruirá el pecado. Ahora ya destruyó la ley del pecado, lo que te condena. Ya no hay condenación. Siete veces cae el justo y se vuelve a levantar. Amén. No puede haber, por eso el salmista, el Salmo 51:12, David decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque es lo que tienes que pedir. El Señor te ha perdonado. Puede haber gozo nuevamente en tu vida. Que el diablo no te condene lo que hayas hecho. El Señor te ha perdonado. Amén. Y ahora caminemos también en santidad. Amén. Mirando a Cristo. Entonces muchos del pueblo de Israel miraban hacia atrás, ¿ok? Cuando menospreciaban al que estaba con ellos en el desierto, el esposo. Amén. Porque así consideró el Dios a Israel como su esposa. Pero muchos estaban murmurando y a causa de eso pues daban vueltas y vueltas. Entonces yo me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, es decir, esforzarme en alcanzar la salvación final en Cristo y no quedarme atado al pasado. Sigo viviendo en la carne, sigo con rencor, sin perdonar y sigo viviendo en las cosas que no agradan a Dios cuando yo debo mirar lo recto. Amén. Debo extenderme a lo que está delante, puesto los ojos en Jesús. Amén. ¿Qué dice Juan 16:21? Y esto van a comprender más las que son mamás y las que van a ser mamás para que estés preparada. Juan 16:21 dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia, Manasés, olvida, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Aquí el Señor los estaba animando a sus discípulos, la tristeza se convertirá en gozo porque Él se va a ir, pero dice después otra vez me verán y esa tristeza se convertirá en gozo, aun cuando el Espíritu Santo también vino y ellos tenían tristeza porque el verbo hecho carne se estaba yendo y estaba ascendiendo, pero nos convenía el Espíritu Santo, que es Cristo mismo en nosotros, amén, que ahora ya mora con nosotros y está con nosotros y sobre nosotros, amén. Pero dice ahí, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. La tierra hoy en este tiempo igual, ha llegado la hora,
siente dolor, hay dolores de parto, son principios de dolores, etcétera. Pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. La mujer ya no se olvida, y eso mi esposa me lo decía, ¿verdad? Cuando dio a Jael parto natural, normal, es decir, hay más dolor, ¿verdad? Y ese dolor, cuando nació, dice ahí, se olvidó completamente, y sé que las mujeres entienden esto y van a entender, se olvidan porque ya está el fruto ahí. De la misma manera, hermanos, debemos perseverar aún en el dolor que podamos estar, pero cuando venga el Señor nos olvidaremos completamente de lo que haya pasado acá en la tierra y viviremos con el Señor para siempre, amén. Habrá gozo eterno, pero mientras tanto hay dolor, hay dolores, amén. Pero en esos dolores también debemos nosotros aprender que debemos dar también testimonio de la fidelidad de Dios, amén. Que todo eso el Señor también lo encamina y lo obra para bien. Debemos olvidar también ya lo que pasó. Cuando ya el Señor Jesús vino y les dijo a los discípulos, los campos están blancos ya para la siega, es decir, comprométanse con el reino de Dios, comprométanse en lo que debemos hacer, olviden ya sus cosas, olviden ya lo que haya pasado y enfóquense, ¿ok? Ahí nosotros debemos también comprender que debemos nosotros ser fiel al Señor, olvidar lo que haya pasado. Lo que haya pasado, el Señor Jesús ya vino, ya trajo gozo, debemos olvidar ciertamente lo que queda atrás, porque el Señor también todo lo encamina para bien. José, cuando se presentó a sus hermanos les dijo, ¿verdad? No se sientan mal, porque Dios todo lo encaminó para bien, para preservar mucho pueblo, para preservarlos hoy en día. Es decir, José pudo entender cuando Dios ya preparó su corazón y sanó su corazón, él pudo entender que todo lo que pasó estaba en el plan de Dios para que ahora José sea aquel que preserve a sus hermanos, a su familia y aún a Egipto. Es decir, lo que ha pasado en tu vida también el Señor lo encaminó para bien. No nos sintamos mal de lo que haya pasado. El Señor lo encaminó y lo encaminará para bien, porque el Señor te ha llamado a preservar. Dice la palabra que somos sal en este mundo, amén. Estamos llamados a preservar también la tierra, pero debemos cumplir el propósito y tenemos también que ser sal, no ser sal insípida, ¿ok? Entonces, vamos a la aplicación terminando. Génesis 45, verso 5. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Para abrir los graneros y repartir lo de Dios, nosotros debemos salir de nuestros tiempos. Y aquí vemos cómo José sanó, Dios sanó el corazón de José. En sus palabras no se escucha rencor, no se escucha resentimiento por lo que haya pasado, por lo que lo hayan maltratado sus hermanos, o por lo que sus padres tal vez se han descuidado. No, en él no hay rencor, sino él dice, Dios esto lo ha permitido porque me ha enviado para cumplir un propósito grande. Ahora para repartir, para abrir los graneros, para hacer lo que es de Dios, para bendecir a otros, para dar sanidad a otros. Y es tiempo hoy, en este tiempo, hermanos, valga la redundancia, de abrir los graneros de Dios del corazón, es decir, seguir predicando a Jesucristo, seguir viviendo a Cristo, seguir viviendo el reino de Dios, impartir sanidad, impartir bendición, preocuparte por los demás, pero no podrás hacer eso si todavía tu corazón está en rencor, en orgullo, no conforme al diseño de Dios. Amén. Entonces pasan 7 años de abundancia y ahora va a haber un tiempo también de tribulación, un tiempo donde va a haber un calor intenso y se derramarán las copas de la ira de Dios, pero todo eso tiene que pasar. Pero ahora el propósito de Dios para la iglesia es abrir los graneros, es decir, seguir teniendo misericordia por aquel que todavía no conoce a Cristo, seguir predicando a aquel compañero de trabajo, por seguir compartiendo por aquel compañero que tienes en la universidad, por aquel el vecino que todavía necesita del Señor. Ya a esas personas el Señor ya les habló.
tú debes entrar a las labores de aquellos que ya le predicaron. Tú tienes que ir y recoger la mies. Amén. La mies ya está lista, ya está preparada, ya el Señor preparó los corazones. Ve y comparte al Señor. Ve y vive con tu testimonio y muéstrales a Cristo. Amén. Es tiempo de abrir los graneros porque va a haber tiempo grande de sequía. El Señor solamente sabe cuándo va a pasar todo esto, pero va a haber tiempo grande de tribulación, tiempo grande de sequía, donde muchos tendrán hambre de conocer a Cristo, tendrán necesidad de escuchar al Señor. Aún el Señor retarda su promesa, dice ahí, no retarda su promesa, mejor dicho, como otros lo tienen por tardanza, sino que es paciente para que todos vengan al arrepentimiento. Si el Señor todavía no ha venido es porque todavía tiene misericordia de nuestras vidas, para que arreglemos nuestra casa, para que ordenemos nuestra casa. Porque el Señor, ¿cómo recibirá a las vírgenes si todavía no tienen aceite, si les falta aceite? ¿Cómo va a recibir el Señor? Por eso que hay muchos allá que el Señor ya quieren pedir que el Señor venga, pero sus vidas no están todavía preparadas y listas. Por eso se llevarán la sorpresa cuando digan, Señor, pero no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Comprométete con las cosas de Dios, comprométete con los asuntos del Señor. Amén. Amén. Hoy no es tiempo de poder estar metidos en nuestros propios vicios, en nuestras propias cosas, amén, sino entrar al tiempo de Dios. Amén. Sabemos que es necesario las cosas que se tienen que hacer, quizá el trabajo, todo es necesario, pero siempre ten un equilibrio. No le des mucho tiempo a algo cuando eso es tu todo y no es Cristo. Amén. No le des tiempo a algo cuando le estás convirtiendo en un ídolo, cuando solamente al Señor tu Dios servirás, dice la palabra. Amén. Entonces debemos ser obreros calificados. Pablo decía, yo someto mi carne y le digo lo que tengo que hacer, porque para muchos dice, habiendo sido heraldo, para muchos, espero no ser descalificado, parafraseando ese pasaje, si me lo pueden encontrar. Pero él mismo decía, yo sé a lo que el Señor me ha llamado. Yo tengo que cumplir el propósito, porque si no lo hago, el Señor utilizará otro. Pero yo soy consciente de lo que el Señor ha puesto y me ha delegado, y tengo yo que cumplir con mi trabajo, con el propósito de Dios. Amén. Amén. Entonces el Señor también ahora abre ya sus graneros, es decir, Cristo ya vino para abrir, ¿sí?, los graneros del corazón de Dios. Amén. Porque cuando el mundo estaba seco por el pecado, el Señor vino para darnos vida. Amén. Y ahora en Él ya estamos en ese tiempo que vivimos bajo cielos abiertos, porque ahora ya podemos entrar al trono del Señor. Amén. Pongámonos de pie, por favor. No nos afanemos o no nos preocupemos por aquellos que no se comprometen con las cosas de Dios, sino preocupémonos por aquellos que sí realmente están comprometidos con Dios. En ellos invierte el tiempo. Amén. Dejemos a otros en sus tiempos, vivamos nosotros el reino en el tiempo de Dios, enseñemos el reino, vivamos el reino, hablemos de Jesucristo, sembremos la semilla del reino, adorémosle al Señor en espíritu y en verdad, que eso es todos los días, no solamente un día a la semana. Vivamos una vida santa que agrade a Dios, y al decir vida santa no es una vida religiosa, amén, sino una vida conforme al corazón de Dios. Cierra tus ojitos ahí tú estás y puedes decirle, Señor, este tiempo es tiempo de, Señor, que tú abras, Señor, y que, Señor, yo abra los graneros, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Es tiempo, Señor, de no dejar de predicar, es tiempo de seguir predicando tu palabra, Señor. Mi Dios, aunque no vea respuesta, Señor, tu palabra no vuelve vacía, Señor. Ayúdame, Señor, a seguir, Señor, cumpliendo, mi Dios, la gran comisión, a seguir haciendo discípulos, a seguir predicando en tiempo y fuera de tiempo, a seguir viviendo, Señor, el reino tuyo aquí en la tierra, Señor. Sabemos que va a venir tiempos difíciles, Señor amado, y solamente tú sabes, Señor. Cuando tú les decías a los discípulos, no les conviene a ustedes los tiempos y las sazones, en lo que solamente el Padre en su potestad es dado a conocer. Solamente tú sabes, Señor amado, tus tiempos. Tú eres misericordioso, Señor amado, tú eres grande en misericordia, pero ayúdanos a preparar nuestro corazón, que cuando vengan esos tiempos de calor intenso, pruebas, tribulaciones, Señor, nuestros corazones sean los correctos, Dios, para poder, mi Dios, dar alimento
aquellos, Señor, que van a faltar alimento en lo espiritual, Señor. Aquellos, Señor amado, mi Dios, que, Señor amado, van a tener hambre de ti, Dios. Pero, Señor, perdónanos, mi Dios, porque muchas veces nos afanamos y nos preocupamos en nuestros propios tiempos, Señor. Y queremos meterte a ti en nuestros tiempos y en nuestros asuntos, en nuestros afanes o en nuestras cosas, Señor. Cuando, Señor, no nos metemos a tus tiempos, de saber qué es lo que te agrada ahora, Señor, en este tiempo. ¿Cuál es tu propósito y tu voluntad para con mi familia, para con los míos, Señor, ahora en este tiempo? Ayúdanos, Señor, Señor, que tú hagas la obra en nosotros de sanar heridas, Dios, que han sido causadas por el hombre, Dios. Porque, Señor amado, dice tu palabra, Señor, van a venir tropiezos, pero hay de aquel que hace tropezar a otro. No queremos ser tropiezo para otros, Señor, pero sí van a venir tropiezos. Pero en esos tropiezos ayúdanos a sanar los corazones, Dios, porque no vamos a poder entrar a dar, Señor, todo el grano, todo lo que tú nos has dado y nos has confiado para poder darlo, si seguimos viviendo vidas, Señor, en rencor, en orgullo, porque todavía no han sido sanados nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que este tiempo venga, Señor amado, como esas señales, Dios, un Manasés y un Efraín a nuestras vidas. Situaciones donde, Señor, tú nos hagas olvidar lo que haya pasado, lo que haya sucedido, y que podamos fructificar aún en estos tiempos de aflicción. Ayúdanos, Señor, a poder fructificar, ser fructíferos, Dios, porque tú quieres que demos frutos, Señor. Olvidemos ciertamente lo que queda atrás, y para poder entrar a ese tiempo, Señor, donde tu iglesia todavía va a pasar tiempos de tribulación, Señor. No son tiempos, Dios amado, para que seamos inconscientes de lo que está pasando allá afuera, sino seamos conscientes, Dios amado, que estamos para ayudar, estamos para hacer luz y para poder sal, Señor. Pero cuando sea quitada la sal, la iglesia, Señor, sabemos, Dios, que, Señor, ya no se va a poder preservar más la tierra. Pero mientras tanto somos sal y luz. Ayúdanos a ser luz, Señor, en tinieblas, luz en nuestros hogares y en nuestras familias, Señor. Ayúdanos a sanar, Señor, lo que tú tienes que sanar en nosotros, Dios. Eso es lo que hiciste con José, Dios, porque para entrar en los tiempos de intenso calor, en tiempo de hambruna, tiempo de vacas flacas, Señor, nuestros corazones deben estar sanados. Porque, Señor, si todavía ahora tenemos un corazón duro, un corazón terco, un corazón caprichoso, cuando vengan tiempos de vacas flacas, no vamos a aprender a caminar en esos tiempos difíciles. Por eso ahora, Señor, tú estás preparando, Dios, tu iglesia. Ahora estás preparando, Señor, para que cuando vengan tiempos difíciles haya contentamiento en nuestros corazones. Para que cuando vengan tiempos difíciles, Señor amado, no se termine el gozo en nosotros, Señor, sino sigamos gozosos, Dios amado, cuando estemos en pruebas, en tribulación o enfermedad, Dios. Pero ayúdanos a sanar el corazón. Ayúdanos, Dios, para que se abran los graneros del corazón y podamos repartir, Señor, con liberalidad, con gozo, con alegría, aquel que no lo tiene, Señor. Ayúdanos, te pido, Dios. Danos, Señor amado, gozo, Señor. Danos, Señor, ese compromiso en nosotros y de no vivir ya en nuestros tiempos, sino de vivir en tus tiempos, en el Cairo de Dios. Ayúdanos a vivir en tus tiempos, Señor. Ayúdanos, Señor, te pedimos, Dios. Mientras cantas esta alabanza, prepara tu corazón. Prepara tu corazón para que también celebremos la cena del Señor, para que podamos recordar con sinceridad y corazón lo que el Señor ha hecho por ti y por mí en aquella cruz. Dile: cambia, Señor, mi vida. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Una vez más. Oh, cambia, Señor, cambia mi vida.
mi corazón. Sana, sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Dígalo, Señor, reconócelo. Cuando me encontraba solo, no olvides eso. Tú has sido, reconócelo en todos tus caminos, el único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Oh, cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. El Señor quiere este tiempo prepararte para lo que va a venir. Te va a entregar un Manasés y un Efraín en lo espiritual hablando, donde por la sangre de Cristo tú vas a olvidar todo lo que haya pasado en el pasado y vas a perdonar y vas a pedir perdón y vas a poder fructificar aún en la aflicción, aún en la angustia, aún en el sequedal, aún en la sequedad. Tú vas a seguir dando frutos. Pero el Señor te está preparando para lo que va a venir. Solamente estoy diciendo lo que el Señor pone en el corazón, y en la palabra de hoy puedas tú volverla a escuchar, porque en eso hay un propósito de Dios. No es nada, es casualidad. Aún el Señor te va a preparar para lo que tú le has pedido también. Ahora es donde el Señor te está preparando, y tienes que ser manso y humilde de corazón para hallar el descanso de Dios para tu alma, para tu vida. Ser como Cristo, manso y humilde de corazón, porque para recibir lo que el Señor te quiere dar, tu corazón tiene que ser el correcto. Tu corazón, ese lugar santísimo, tiene que ser el limpio para poder recibir lo de Dios para tu vida. Y para lo que venga, el Señor te va a dar fortaleza, porque el Señor dice que Él es el que mantiene al hombre firme y de pie. Él es el que hace estar firme, como dice Romanos 14. Él lo hace mantener de pie y firme al hombre. No es tu fuerza, no es tu conocimiento, es el Señor que te va a mantener firme en medio de la prueba y la aflicción. Pero ahí tú estás, pídele cada día al Señor: ayúdame, Señor, a que mi corazón sea el correcto para abrir los graneros de mi corazón y poder repartir y poder entregar lo tuyo, Dios, y vivir lo tuyo, Señor, como tú quieres. Sea, Señor, amado Dios, maduro en lo que, Señor, respecta a tu camino. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Dice la palabra que cuando celebraban la última cena, el Señor dice que partió el pan, lo dio a los discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo por el cual es entregado. Haced esto todas las veces que lo comiereis y lo bebiereis, dice ahí, en memoria de mí. De igual manera, cuando entregó el vino, que dice, él mismo dijo: yo no tomaré nuevamente hasta que haya venido el reino de Dios. Pero esto es una forma, una simbología de que habla de la sangre de Cristo que por nosotros ha sido derramado. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí, porque haciéndolo, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo que hacemos no es un ritual, lo que hacemos no es algo religioso, es algo que la palabra de Dios lo ha instituido, la cena del Señor,
Es un recordatorio de que este pan, llámese galleta, llámese algo sin levadura, es lo que representa el cuerpo de Cristo. Representa su cuerpo por flagelado, que ha sido entregado por nosotros. Y no olvidemos lo que ha hecho el Señor. Por más situaciones difíciles, no olvidemos lo que hizo el Señor por ti y por mí. Y esta copa de vino también representa su sangre, que dice la palabra de Dios que por su sangre hemos sido limpios, por sus llagas hemos sido curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido curados. El Señor te sanó tu alma, te dio salvación. Y aún también a través de esto el Señor también trae sanidad a tu cuerpo. Y así puedas creerlo en el Señor. El Señor trae sanidad también a tu cuerpo, porque el Señor dice ahí que Él llevó en su cuerpo todas nuestras dolencias. Todas nuestras dolencias. Si Él sanó una simple fiebre de la suegra de Pedro, ¿cuánto más lo va a hacer contigo? Tiene misericordia de ti. El Señor nos ha hecho mucho bien. Más podemos contar las bendiciones que las pruebas, porque su favor ha sido mucho para con nosotros. El habernos hechos, el ser solamente sus hijos es mucho ya para nosotros. Pero vivamos como hijos, vivamos como siervos. Oh Dios, queremos entregarte, Señor, este pan que representa tu cuerpo, que ha sido entregado por todos nosotros, Señor, que tú has pagado un alto precio, Dios. Queremos darte gracias, Señor. Entregamos este pan, Señor, y lo comemos, Señor, en memoria de ti, Jesús. En el nombre de Jesús, puedes comer el pan. Así también, Señor, te damos gracias por el fruto de la vida. Gracias, Señor amado, porque aún el vino representa, Señor amado, también el gozo que ahora has traído a nuestras vidas, Señor. Y ahora, Señor, la tristeza lo has cambiado, Señor, nuestro lamento en danza, en gozo, Señor. Y ahora, Señor, has puesto tu Espíritu Santo en nosotros para que vivamos con gozo, Dios, no en tristeza. Porque, Señor amado, ya no hay nada ni nadie, Señor, que nos pueda condenar. Y tu sangre, Señor amado Dios, ese nuevo pacto, el nuevo pacto, Señor amado, en el cual ahora vivimos, Dios, es estar en ti, Cristo. Y ahora vivimos, Señor, bajo tus infinitas misericordias. Y ahora lo que tú quieres de nosotros es nuestro bien, Señor. Tienes pensamientos de bien y no de mal, para darnos, Señor, esperanza en este tiempo. Gracias, Señor, porque ahora ya no hay condenación, porque ahora ya no vivimos vidas religiosas, Señor, y no vivimos vidas, Señor, en libertad, porque tu Espíritu ha sido puesto en nosotros, y donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Libertad, Señor amado, cuando éramos esclavos, libertad porque éramos presos del pecado, y ahora nos has hecho libres, Dios, y así como libres queremos andar, pero no para justificar un libertinaje, sino, Señor, para vivir para ti como siervos. Por eso oramos por esta copa, Señor, tu sangre que ha sido vertida por todos nosotros, porque si no hubiera sido eso, Señor amado, estaríamos nosotros muertos en nuestros pecados. Pero gracias porque has vertido tu sangre, has muerto y has resucitado y nos has dado vida, Señor. Y ahora, Señor, hay gozo en nosotros, en tu iglesia. En el nombre de Jesús, bendice esta copa, Señor. Amén. Puedes tomar. Gracias, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos. Bendice su entrada, su salida, Señor. Seas tú, Señor, guardando su acostar, su levantar, Señor. Trayéndoles, Señor, en todo tiempo paz, Señor. Guarda sus vidas, guarda sus familias.
Y en esta nueva semana, Señor amado, seas tú ordenando sus pasos, ayudándoles, Señor amado, y así como José, Señor, con corazones limpios, que todo lo que hagan prosperen, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Amén.